El tiempo es una fuerza indetenible, una corriente implacable. Desde el momento que respiramos por primera vez, somos arrastrados y nos convertimos en parte de su flujo. En el viaje de la vida, nuestros cuerpos florecen en la cima de la juventud. Permanecer joven es quizá nuestro sueño más antiguo. La juventud no es eterna, pero estamos aprendiendo que el envejecer no es lo que parece. Aging is not a fixed process. It's nothing fixed, it's nothing absolute. It's nothing preset from the day you're born. Aging is not programmed. There's not a time bomb that's going off in our cells that's killing us or our cells. You know, we're not programmed to die. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva ciencia revolucionaria, la ciencia del envejecimiento. Snapper, I'm not sure if it's marked or not. Desafiará nuestras creencias y podría otorgarnos el sueño de la juventud duradera. Deteniendo el tiempo. En busca de la inmortalidad. En nuestro periodo de vida, nuestra salud llega a su punto más alto a los 11 años. Nuestros cuerpos aún no han comenzado a envejecer. Si pudiéramos mantener ese vigor y esa elasticidad, podríamos vivir hasta 1000 años, pero no podemos hacerlo. Al principio de la adolescencia comienza el envejecimiento. Nos aguardan los riesgos del embarazo, las tensiones de ser padre, el descenso en la resistencia a las lesiones y enfermedades. A partir de los 11 años, las posibilidades de morir se doblan cada 8 años. Por mucho tiempo hemos pensado que envejecer es un viaje cuesta abajo que avanza con el ritmo constante de un reloj. Pero hoy en día esa creencia es desafiada por los científicos que exploran una nueva frontera. When I was in medical school, we were really taught that the older you were, the worse off you had to be. And certainly a 100-year-old would have to just have every disability known under the sun. How are you feeling today? You okay? All the old people we ever saw were terribly sick. And it just confirmed what we were being taught. Very loath to start them on antibiotics because Como internista, Tom Perls halló una paradoja que desafía la opinión establecida del envejecimiento. Thank you very, very much. To my amazement, when I was taking care of a couple of 100-year-olds as a fellow in geriatrics, they were among my healthiest patients, and I didn't understand that. That was a true shock to me. Perls estaba perplejo. ¿Por qué algunas personas parecían escapar a los embates del tiempo? En su búsqueda por respuestas, Perls recurrió al uso de censos para identificar personas mayores de 100 años. Él piensa que estos centenarios tienen el secreto de la longevidad. En su caso, es un secreto de familia. The first centenarian I met when I was the age of 6 months was my great-grandmother, who lived to 102 years old. She, in fact, was my real first centenarian subject.
Peirce cree que los centenarios poseen una capacidad biológica para resistir el envejecimiento. Un ejemplo único es una mujer francesa llamada Jeanne Calment, el ser humano de mayor edad. Ella vivió 122 años y conservó su vitalidad hasta sus últimos días. El día de su cumpleaños deleitó a la prensa cantando canciones de su juventud. The human lifespan is always defined by the oldest member of the species, so to speak, and that was Jeanne Calment. Every day that she lived, she extended the human lifespan by a day. She aged very slowly and with such amazing prowess, we really call her the Michael Jordan of aging. Jeanne Calment se llevó su secreto con ella al morir. Pero otros centenarios aún vivos comparten sus secretos con los que quieren aprenderlos. Nice to see you. Nice seeing you, daughter. Oh, nice to see you. How are you? I'm very well, Good, thank good, you. good. Well, I've come to ask you some questions. Can we do that? Yes, Okay, all right. Yeah. Well, let's sit down over here in the kitchen. Do you remember how old your mother was when she passed away? okay. Oh, I would say 90. 90 years old. Yeah. That's very old for that time. That was, yes. And then, do you remember how old your father was when he passed away? 43. 43. Why did he pass away? Do you know what the problem was? Rheumatic fever. Rheumatic fever. Okay. I never knew my father. Oh. Oh, okay. I had no father. Oh. And then children who were born around the time of our centenarians, around 1900, very few of them were able to get to 100, in part because so many of them were exposed to diseases that we couldn't treat back then. Whether that be the influenza epidemic or polio, or really what we would consider very easy to treat infections. En 1900, las enfermedades hicieron del mundo un lugar peligroso. El promedio de vida en las naciones desarrolladas era de 46 años. Los avances médicos produjeron cambios extraordinarios. En el curso del siglo, el promedio aumentó casi al doble hasta los 80 años. Al superar increíbles dificultades, Angeline Strandall ha vivido más del doble de tiempo que sus contemporáneos. Your mother had 12 children. That was a lot of children. Yeah, that's a lot of children. You had one sister who was also a centenarian? Oh, yes. Oh, yeah, Mary Patrick. Mary Patrick. Oh, and yeah. how old did she live to be? Oh, 100. 100 years old. Yeah, and 2 weeks. In 2 weeks. Yes, yes. You're kidding. Luego de entrevistar a 100 centenarios, Peirce descubrió que comparten similitudes desconcertantes. Okay. Los centenarios casi nunca mueren de cáncer. Es muy probable que las mujeres hayan tenido hijos a una edad avanzada, una señal de lento envejecimiento. Muchos centenarios tienen parientes que también llegaron a los 100 años, una señal de que quizás heredan una capacidad para seguir sanos cuando envejecen. We're going to be seeing a new subject for us in the study named Mrs. Hodge. She's apparently very active and is a leading figure in the local Quaker Society. How many brothers and sisters? I had 3 brothers and 5 sisters. My goodness. Yeah, And you said that your mom herself, she lived to 100? right. Mm-hmm. A little past 100. And your father, how old was He was 89.
To get to 100 really takes some very special talent, and that talent is in the form of genes. And we know that from certain different areas of evidence. One is we've located a number of families that have a lot of family members who reach very old age. So we treat those families, interestingly, like a family that has disease running through it. And when you want to study the family looking for genes that predispose that family to the disease, in this instance, it's not a disease. It's the ability to live to very old age. This chart I did for my daughter. And you take the Hoags, you said, all the way back to the 14th century. Uh-huh. Now, where is your mom that lived to 100 in this chart? Mm-hmm. Yeah. Lavana Hampton Valley. Born 1871, died in 1971. Yep, Yeah. that's 100 years. Yeah. Oh, my husband Harold has a really lovely one back to Scotland. Wow. I think the real challenge in the future will be to try and dissect out the genes that are associated with the aging process, to try and find out how the rest of us can maximize our own human life expectancies. This is just incredibly impressive. Los centenarios tienen genes que de alguna forma retardan su envejecimiento. Pearls es uno de los científicos que han comenzado a descifrar este misterio con la esperanza de que algún día nos ayudará a todos a resistir las fuerzas que nos hacen envejecer. Age like this. No, I suppose not. El cuerpo humano en su plenitud es algo espectacular de ver. Su belleza es asombrosa. Su poder es imponente. Pero aún al acercarnos a nuestro nivel de más fuerza, ya nuestros cuerpos han comenzado a envejecer. En nuestro viaje por el tiempo somos desgastados por el estrés y las presiones de la vida. Si el envejecer fuera solo un proceso de decadencia, nuestros cuerpos pronto se gastarían, pero no lo hacen. El cuerpo humano se recupera constantemente. Incluso cuando dormimos, nuestros golpes y heridas sanan. Las células y moléculas de nuestro cuerpo son reemplazadas. Capas nuevas de piel nos protegen del mundo que nos rodea. La persona que vemos en el espejo se ve igual a la de hace un mes. Pero muchas de las moléculas que contiene nuestro cuerpo son nuevas. ¿Por qué envejecemos entonces? Porque las recuperaciones son costosas. Como nuestros cuerpos, nuestros autos deben ser mantenidos y reparados. Cuando los accidentes los dañan, les arreglamos los golpes y los pintamos de nuevo. Si tuviéramos dinero, podríamos mantener nuestros autos funcionando para siempre. Pero en algún momento nos parece mejor reducir los gastos en reparaciones y ahorrar para un auto nuevo. En nuestros cuerpos, nuestros genes controlan una transacción similar a esa. Cuando envejecemos, los genes le ordenan a nuestros cuerpos invertir cada vez menos en recuperaciones. En su lugar, nuestros cuerpos invierten en bebés para poder pasar esos genes a la próxima generación. El descenso en las recuperaciones es llamado envejecimiento, pero la tasa de descenso no es universal. La rapidez con que envejecemos parece variar con el tamaño de nuestro presupuesto de recuperaciones. Cada especie tiene su presupuesto de recuperaciones que determina su periodo de vida. El promedio de vida de un perro es de 11 años. Los humanos viven 7 veces más porque invertimos más en recuperaciones. Otras especies tienen presupuestos magníficos de recuperaciones y científicos de todo el mundo trabajan para entender el porqué de eso. En el corazón de Carolina del Sur, a lo largo del río Savannah, hay unas 78.000 hectáreas de bosques y tierras pantanosas.
Es un refugio seguro para las criaturas salvajes, incluida una que puede ayudarnos a resolver el enigma del envejecimiento. Wade Gibbons ha atrapado tortugas aquí desde 1968. En ese tiempo, él y sus colegas han capturado y vuelto a capturar casi 20.000 animales para aprender cómo se conservan con el tiempo. Most animals in the world don't live more than a year or two. But turtles definitely live longer than dogs, horses, deer, because many species of turtles have been documented now to live more than 30 years. And there are some species of turtles that live as long as humans, or probably longer than humans. This one's also marked. It's a male. I-O-V-W. Count the annuli. Los caparazones crecen hasta que las tortugas llegan a la madurez. Cada año es marcado por nuevas líneas de crecimiento que ayudan a Gibbons a determinar la edad de las tortugas nuevas. Yeah, that's what I got. I got 16. So the thing is, under 20 years old. So this isn't particularly old for a snapping turtle, but it's big. Las tortugas mordedoras son una de las 12 especies que estudia Gibbons. Especies más pequeñas y manejables son fotocopiadas para identificar en el futuro. Fotocopias tomadas en años pasados revelan que esta tortuga es especial. Yeah, oh look, see, this was from the 1970s, but you can see it's got the same little blotch here, and it's even, yeah, all the other, everything fits. That is the same animal. That thing was caught by us 29 years ago. Was it an adult when it was first captured? Let's see, yes, and not only that, based on its size, it was at least 12, maybe 15 years old when it was first caught. That would make that thing well over 40 years old. And plus it was caught before you were born, and it was already an adult then. It may be older than I am. That would be nice to think. Think what survivors they are. Their mother puts an egg in the ground and then leaves them. They're on their own from the time they hatch out of that egg till 30 or 40 years later. They have to face different weather conditions, hot and cold. They have to face predators, and that, of course, they face that very well. Los caparazones ayudan a las tortugas a sobrevivir por décadas. Pero en su vejez, ¿siguen siendo saludables las tortugas? Okay, I'm gonna need my glasses for these. Al envejecer, la capacidad de reproducción de muchos animales disminuye. 1, 2, 7, 8. Los rayos X le dan a Gibbons una imagen clara de la extraordinaria condición de esta tortuga. Looks like there are 11 eggs on this one from this year. Let's see, that one from 1977, same animal, had 9 eggs, which is not unusual. So it's still going strong after 29 years. It's still laying regular clutches of eggs. Many animals, humans, become less reproductive as they get older. A female turtle that started laying eggs when she was 8 to 10 years old, if she lives to be 70 years old, she's going to still be laying eggs every year.
it's a male that's still mating every year. They're not showing signs of aging that we humans show. They get older, but they don't age. Las tortugas no se deterioran con el tiempo. Su periodo de vida quizás no tiene límites. En muchas formas la evolución parece haberle dado el don de la longevidad a otras criaturas también. Las alas, como los caparazones, dan protección contra los depredadores terrestres. Los pájaros viven 3 veces más que los mamíferos de su mismo tamaño. El tamaño grande es otra forma de protección. Los elefantes son uno de los mamíferos más longevos en la Tierra. El veneno puede extender la vida de una cascabel. El camuflaje puede ampliar el futuro de este pequeño cangrejo. O el del pez escorpión oculto en la arena. Los ambientes más seguros hacen a unas especies inmortales en potencia. El pez piedra evita a los depredadores en las aguas profundas y frías y vive 150 años o más. Estos pinos eluden a los insectos viviendo a alturas mayores. Algunos de estos árboles han estado vivos por más de 5.000 años. Cuando una criatura está a salvo, sigue recuperándose a sí misma año tras año y pudiera no envejecer nada. Pero no todos los animales tienen tanta suerte como la tortuga. La vida de una zarigüeya está llena de incertidumbre. Ella no está armada con inteligencia o agilidad. Estas criaturas son presas de los autos, las lechuzas, los coyotes y los linces, y por ello viven en la oscuridad de la noche. Steve Baustad ha rastreado a las zarigüeyas por muchos años. Su interés en estas criaturas se inició por un misterio. When I first started studying opossums, when I would capture one, it might be in perfect physical health. It looked fit, it looked fat, it looked sassy. 6 months later, I catch the same opossum. It looked horrible. It had fallen apart. It would have cataracts, it would have arthritis, having lost weight. It limped. They just fell apart in an incredible hurry, and I figured that I wouldn't be satisfied until I could understand why. Ostad se preguntó si el ambiente peligroso hacía que las zarigüeyas envejecieran con rapidez. Unlike a turtle, opossums have a dangerous life their entire life. I think of it the same way I think of humans who live under a constant artillery barrage. You have to get your business done in a hurry. That's the only way that you can get your business done. Dado que quizás las zarigüeyas no sobrevivan 2 temporadas de reproducción, Ostad cree que sus genes fueron ajustados para que se reproduzcan solo una vez, dejando poco tiempo para recuperarse. Si esa teoría era correcta, las zarigüeyas que viven en un ambiente más seguro envejecen de forma distinta. If we came to a place that had no predators, the environment would be much safer for opossums, and over enough generations that should have favored the sorts of genes that will slow down aging. La búsqueda de Ostad por un sitio seguro lo llevó a la isla Sapelo, a 5 millas de la costa de Georgia. The fascinating thing about islands is everything changes biologically.
And one thing that eventually happens is that the predators disappear. There simply are not big enough prey populations to support them. And then once the predators disappear, then everything changes on the island. La isla Sapelo ha estado separada del continente por 5.000 años. Por cientos de generaciones, las zarigüeyas de la isla han evolucionado independientes a sus primos del continente. Cuando Ostad fue por primera vez, vio que la diferencia en su comportamiento era como del día a la noche. Oops, hold it a second. Now you just don't see this on the mainland. After hundreds of generations without any predators, these guys are just no longer afraid to come out in the daytime. It's a huge difference. Come on, little lady. Go on in that cage. Era evidente que las zarigüeyas de la isla se comportaban distinto, pero envejecían distinto también. Para averiguarlo, Ostad comenzó a atrapar zarigüeyas por toda la isla. This is a nice, healthy opossum. Plenty of body fat, no ticks. This opossum's about a year old. She's got a little bit of tooth wear, a little bit of tartar here. Just one little problem with this tail. Must have gotten it caught in something. Pouch looks like it's been used at least once to have babies. Nobody home. Usando radios en los collares, Ostad aprendía cuán rápido se reproducían las zarigüeyas de la isla, cuánto vivían y qué tan lento envejecían. Todos los patrones biológicos eran determinados por selección natural. The idea of natural selection is very simple. If animals differ in any particular behavior or way of doing things, the one that differs in the way that results in the most babies is ultimately going to have most of the offspring. Therefore, their genes are going to be the ones that survive. Luego de rastrear zarigüeyas por 2 años, Ostad hizo un hallazgo extraordinario. Las zarigüeyas de la isla viven más tiempo que sus primos del continente, de hecho 50% más. También producen 50% menos bebés cada año. Ostad quería saber por qué vivían más tiempo. ¿Era solo por la ausencia de depredadores? ¿O hay alguna causa biológica más profunda para su longevidad? La respuesta estaba oculta en sus colas. What I'm going to do here is just remove a few fibers of this tail tendon because the tendon fibers give us a lot of information about aging. Los tendones están hechos de colágeno, la proteína más común del cuerpo. The reason that collagen is so interesting is that it's one of those molecules that you have your entire life. It's never replaced. So it ages like everything that's not replaced. It eventually ages. The other reason is that it's everywhere in your body. It's in the tendons and the ligaments of humans, just like this opossum here, but it's also in your skin and in all your internal organs. And so what happens to collagen is really important, is what happens to you. It gets stiffer the older it gets, as well as yellowish. So here's a fiber right here, and I'll just snip off the ends here and put it in a vial, and when I'm done with that, I'll close this wound. And 3 months from now, if I catch her again, I probably won't be able to tell where I made the incision.
A Ostad le asombró saber que los tejidos de las zarigüeyas de la isla son más jóvenes. La ausencia de depredadores hizo que sus genes se centraran más en recuperar al cuerpo, transformando cada hueso, músculo y fibra para que envejecieran con más lentitud. The really fascinating thing about these opossums is they've changed in a really fundamental way. The genes within each cell of their bodies are operating differently here on the island as a consequence of having lived for generations and generations in this much safer environment. Como el caparazón de una tortuga, la protección de una isla extendió el período de vida de una especie. Darwin really discovered that there's a great deal of variation within species, and given enough time and the appropriate environment, species can change enormously. So we're not stuck with a single aging rate. Given the appropriate environment and enough time, then aging, like height, like weight, like skin color, can change to become faster, to become slower, to become anything that the environment dictates. ¿Cómo ha moldeado el ambiente la forma en que envejecemos? Como toda especie, nosotros hacemos intercambios controlados por genes heredados de nuestros antepasados. ¿Cuánto de esa herencia genética la invertimos en recuperarnos? ¿Cuánto invertimos para producir bebés? La respuesta está en nuestro pasado evolutivo. Hace 5 millones de años nuestra especie descendió de los árboles y se separó de los otros primates. Aún estamos estrechamente relacionados a nuestros parientes, compartiendo más del 98% de nuestros genes con los chimpancés y los gorilas. Pero nosotros vivimos casi el doble que ellos. What is it that might make us age more slowly than chimpanzees? Basically, it has to do with aging is a failure of self-repair. We're constantly repairing our bodies. The most familiar example is our skin. If you cut your skin, a scar forms and your skin heals over. Our slow aging means that we put more biological energy into repairing ourselves than a chimpanzee does. And you can then ask, why is it worth more to repair a human than a chimpanzee? And that then is another piece of the puzzle. ¿Qué causó el pequeño cambio en nuestros genes que produjo un cambio tan grande en nuestra biología? Para hallar una respuesta, Jared Diamond pasó muchos años en sitios lejanos donde podría observar nuestro pasado más antiguo. When I was 26 and a half years old, I wanted adventure in a wild, romantic place. What was the wildest place in the world? New Guinea. So I went out to New Guinea. At that time, there were still many New Guineans who had been using stone tools until relatively recently. Over the last 5 million years, the distinctive thing about the human lifestyle was that we acquired stone tools and eventually spears and axes and eventually bows and arrows with which to defend ourselves. It means that a human is more likely to survive accidents and attacks by big predators than a chimpanzee. Therefore, it's more worthwhile to repair a human than it is to repair a chimpanzee. Con herramientas construimos nuestro caparazón, sitios seguros en la selva donde la familia humana prosperó y creció. Poco a poco, nuestros genes comenzaron a cambiar.
Debido a la menor presión para reproducirnos rápido, invertimos más en recuperarnos. Y como las zarigüeyas de las islas, comenzamos a envejecer más lentamente. El periodo de vida humana aumentó, pero extrañamente el periodo de vida reproductivo de las mujeres no. Este termina a la mitad de la vida. Menopause. When you stop to think of it, it's really bizarre because natural selection favors those things that pass on our genes. Here, natural selection has led to something that forbids a woman from passing on her genes anymore. You would think that a gene for menopause would be the first thing that natural selection ought to eliminate. Women should retain their fertility until the day they die. So why on earth did natural selection permit this paradoxical trait to evolve? Curiosamente, solo otras dos especies en la Tierra comparten esa cualidad con nosotros: las ballenas asesinas y las ballenas piloto. Estas criaturas son animales sociales que viven y cazan en grandes grupos. Como los humanos, las crías jóvenes dependen de sus madres por muchos años. Comportamiento que pudiera explicar la paradoja de la menopausia. I would say menopause evolved in women and not in men because women are at risk of dying in childbirth, and the human child is dependent on its parents for far longer than the offspring of any other animal. Feet. Foot would be this. Food gathering in humans depends upon tools and the language and education, which are not mastered until the teens or 20s. Oh, you check this? No. So menopause evolved as a way of protecting women against dying in childbirth and therefore conserving women's investment in their prior children. Why don't men undergo menopause? Because men don't die in childbirth. La larga niñez dependiente es una parte importante del patrón de lento envejecimiento que se volvió un sello distintivo de nuestra especie. Ese patrón fue modelado por más de 5 millones de años por la fuerza de selección natural en nuestros genes. Hoy los biólogos usan los instrumentos de la ciencia para manipular los genes que controlan el envejecimiento. Ellos esperan lograr en su vida lo que le tomó a la naturaleza millones de años hacer. Aging is not a fixed process. It's nothing fixed, it's nothing absolute. It's nothing preset from the day you're born. We really understand how it works now. Not all the details, but we really understand it compared to a lot of other biological processes. And from that understanding, we know that we can change it. En los años 80, Michael Rose sometió su conocimiento a la prueba final. Usando moscas de la fruta comenzó el primer esfuerzo científico para alterar el proceso de envejecimiento de un organismo vivo. Su meta era ambiciosa, pero el experimento era sencillo. Normalmente las moscas de la fruta se pueden reproducir por 14 días. Cada día Rose apartaba los nuevos huevos para evitar que se incubaran. Pero en el día 14 se les permitió incubarse a los huevos de estas moscas de mediana edad. Este proceso se repitió por muchas generaciones. Rose cambió las reglas del juego. Las moscas que se reproducían más tarde serían las ganadoras. Instead of letting them reproduce fast when they're young, we delay their reproduction until they're older. By doing that, evolutionary theory tells us we should force evolution to produce an animal that's going to live much longer. La herramienta que Rose usa para manipular los genes de las moscas se llama reproducción selectiva.
Es una técnica antigua que hemos usado para transformar a animales salvajes como el lobo en los distintos tipos del mejor amigo del hombre. Hemos usado la reproducción selectiva para utilizar al caballo salvaje, realzando su comportamiento, poder y velocidad. We select for postponed aging the same way that somebody who owns racehorses selects for faster racehorses. We make natural selection do the work for us by fiddling with its parameters, by changing the rules under which it operates. And then it does all of this work selecting for us and produces an outcome, which is the postponed aging animal. Después de 10 años y 100 generaciones, Rose logró un éxito asombroso. Él es el primero en reproducir con éxito animales de larga vida. Al utilizar el motor de la evolución, él dobló el periodo de vida de sus moscas. Natural selection is incredibly powerful. It is the directing, shaping force of all of biology. Once it starts to work on a problem, it can make tremendous progress. And that's what we see in our laboratories, tremendous progress achieved by natural selection for which we are happy to take credit. Al haber creado una mosca de vida larga, Rose puede investigar ahora cómo logra sobrevivir también. Al contar los muertos, puede medir cuánto tiempo pueden vivir sus moscas bajo distintos tipos de estrés. It's actually almost science fiction to talk about it, but with our fruit flies we get 2 to 5-fold improvements in their normal kinds of performances under very stressful, strenuous conditions. So if you were to think about it in athletic terms, it would be like running the 100 meters in half the time, or jumping twice as high or 4 times as high in the high jump. Al ser expuestas al calor, las moscas normales mueren en pocas horas. Las moscas de Rose pueden sobrevivir por varios días. En condiciones secas, las moscas mueren en 12 horas. Las de Rose viven hasta 5 veces más. Las moscas normales dejan de aparearse luego de 14 días, mientras que las moscas de Rose siguen apareándose hasta por 50 días. At ages when almost all of the normal flies are dead, the majority of our flies with postponed aging are busy reproducing and flying around and walking around having a great time. So it's a very radical transformation. Al evitar la reproducción temprana, Rose transformó los genes de las moscas, extendiendo su reparación propia por más tiempo del normal. Para Rose, estas moscas prueban que el envejecimiento humano puede ser alterado en formas que superan a los remedios de hoy para el envejecimiento. Running more, eating less, eating more fruit, eating more vegetables, whatever, eating more nuts, eating less nuts. All of those things might buy you a year or two here and there. Might keep your prostate ticking over a little while longer, delay the onset of cancer by, 9 months to 18 months, and so on. Maybe. We don't even know that that's true, but let's concede that. What we're talking about with our research, with applying the evolutionary theory of aging, with what we've accomplished with our organisms in the laboratory, is doubling lifespan, potentially tripling lifespan. We're talking about the difference between dynamite and atomic weapons. Imagínese atletas que rompen récords de 50 o 60 años y parecen de 25 años.
Imagínese a todos sus conocidos con el doble de su edad, pero que no lucen más viejos de lo que son hoy. Imagínese tener bebés a los 70 años y estar saludables hasta el mismo fin de su vida a los 150 o quizás los 200 años de edad. Ese profundo cambio biológico que redefiniría a la especie humana es ahora posible. Para hacerlo realidad, los científicos están buscando los genes que controlan el envejecimiento humano. Para hallarlos, deben primero identificar los genes similares en un animal mucho más simple. Al cambiar los genes de un gusano pequeño, Tom Johnson espera llegar a controlar su periodo de vida. El gusano tiene más de 16.000 genes. Mediante ensayo y error, el equipo de Johnson escoge uno y lo hace funcionar o no. El gen alterado es inyectado en las gónadas del gusano y se vuelve parte de los huevos en desarrollo. Si el producto de estos huevos vive más tiempo que sus padres, las implicaciones para la longevidad humana serían enormes. El objeto de la investigación de Johnson es un nemátodo llamado Elegant C. Tiene 1 milímetro de largo, casi del tamaño de una coma en una hoja impresa. Los nemátodos parecieran ser extraños, pero son en realidad nuestros vecinos. Estas criaturas prosperan en nuestro propio patio. Pueden hallarse millones en una pala llena de suelo orgánico. Nematodes are a very simple animal. They have just under 1,000 cells. We know the names of each one of those cells, what their functions are, so on and so forth. The distribution of cell types in the worm is remarkably similar, although a little bit more limited than one would find in a mammal. Let me take a look. They have nerve cells, they have muscle cells. There are remarkable similarities. La biología básica de un nemátodo es similar a la nuestra porque los genes que controlan su biología son también similares a los nuestros. The genes in nematodes and humans are evolutionarily related. By that we mean that at some point in time, the same ancestor gave rise to modern-day nematodes and modern-day humans. So how many years ago does that represent? So this is estimated 600 million years ago. Okay. They're no longer identical, but we can find very similar genes. Luego de años de pruebas, Johnson y su equipo tuvieron éxito. Doblaron el período de vida de un nemátodo. Nunca antes se había alterado un gen para extender la vida de un animal. El envejecimiento es influenciado por cientos de genes. Johnson fue el primero en descubrir que el proceso es controlado por unos pocos genes maestros. To use the analogy of an army, the single gene mutations that we've identified are the generals. They're high in the command structure, and they're issuing orders that are translated through the colonels and the captains and so forth down to the foot soldier that's actually responsible for resisting the environmental toxins to keep the environment of the cell healthy and fit. El gen alterado permite al gusano recuperarse a sí mismo por más tiempo del que lo haría normalmente. So this is this new demography experiment, isn't that? Yes, this is demography and male. La meta de Johnson es hallar un gen que afecta a los humanos de una forma similar. Estos genes aún no han sido hallados, pero muchos científicos se han unido para buscarlos. Fluorescent worm project? Yeah, actually.
there are certainly a number of people looking for key genes that could affect similar changes in mammals and in human lifespan. So I think that these processes are going to be identified. I'm absolutely convinced that they're going to be identified. There's no way to stick this genie back in the bottle. I think there's no question that we will be able to slow the aging process and not wait for nature to do it for us, because we're really focusing in now. We really understand the fundamental processes that cause aging. Once we understand those processes sufficiently well, we'll be able to create therapies, whether they're pharmaceuticals or whether it's gene therapy, in order to mimic the same thing that it might take natural selection centuries to perform for us. Hoy nos aproximamos a una barrera que nunca ha sido cruzada. Nadie ha vivido más de 122 años. Por mucho tiempo hemos creído que nuestro máximo periodo de vida era un muro inamovible que nos definía como especie. La nueva ciencia del envejecimiento nos muestra cómo cruzar ese muro y el viaje que hay más allá hacia una nueva frontera. Someone will discover how to intervene in human aging, and we will see dramatic life extensions, twofold. I'm very confident of. I think that we might change the aging rate so that some people live to be 150, 160, 170. That seems to me something that's doable in the near future. Desde el comienzo de nuestra especie, nuestro envejecimiento ha sido moldeado por fuerzas naturales. La manera como envejecemos está enlazada en nuestros genes en la misma forma que el contorno de nuestra cara y de nuestras manos. Hoy aprendemos a tejer nuestro tejido genético, a controlar nuestro destino y a resistir el ataque del tiempo. Las fuerzas que controlan el envejecimiento estarán pronto en nuestras manos. En el horizonte está uno de nuestros sueños más antiguos: mantenernos jóvenes y saludables y disfrutar la vida tanto tiempo como nos sea posible.